Lulu, platícanos un poco de ti y cómo es que llegaste a esta vida y este rol como docente. Bueno, pues es algo curioso. Mi experiencia en lo particular mi vocación docente sale de una manera inesperada para mí. Viendo opciones, pues me convenció un poquito también las materias de turismo que me gusta y creo que por ahí va un poco la parte del servicio. A mí me encantaba servir. Toño, en tu caso, ¿cómo fue este llamado? Pues algo similar. Yo fui gerente, trabajé en Grupo Carso. De repente salgo de allá, pero me invitan aquí a una sesión tertulia de Bellas Artes y descubro también un mundo maravilloso y apasionante que no sabía que me iba a encantar tanto. ¿Tuvieron algún profesor que los marcó? Un profesor fue una experiencia un poco peculiar porque dirías que generalmente recuerdas a los profesores que te hacen sentir agradablemente, ¿no? Es decir, que tienes una experiencia bonita con ellos. En el primer caso del profesor que recuerdo no fue tanto así, era un profesor muy exigente. Yo creo que me puse a prueba mi propio límite o hasta dónde podía llegar. Bienvenidos al Herombo, el podcast, el espacio donde se encuentran las personas, las ideas y las experiencias que nos invitan y desafían a transformar el mundo que nos ha tocado vivir. En el episodio de hoy, titulado Profesores que transforman, nos acompañan dos extraordinarios profesores que se han distinguido por su gran talento, por su calidad humana y por encarnar el significado de líderes transformadores. Lulú Garzón, que además pues ya nos platicará ahora un poco más de su historia, pero Lulú, bienvenida. Gracias por la invitación, gracias, estoy contenta de estar aquí. Y también el mismísimo Toño Luna, el doctor don Antonio Luna, bienvenido. Luis, muchísimas gracias por la invitación, muy contento de estar aquí con ustedes y bueno, un honor, muchas gracias. Muy bien, y como recordarán en cada uno de los episodios, vamos tomando estos íconos que pues nos distinguen como comunidad águila y precisamente el nido, representado en la comunidad, en este sentido de familia, pues vaya que incluso para que quienes lo ven en la imagen, pues ahora los brumildos que nos acompañan tienen este rol de profesor, pero también de estudiante, este binomio que no se entiende como pues actores distintos, sino como una gran apuesta que tenemos en la UPAEP para que desde la labor docente podamos formar y acompañar a nuestros estudiantes. Y de esto va nuestro episodio de hoy. Pues nos invita a conocer un poquito más de ustedes. A ver, Lulu, platícanos un poco de ti y cómo es que llegaste a esta vida y este rol como docente. Bueno, pues es algo curioso. Mi experiencia en lo particular mi vocación docente sale de una manera inesperada para mí. Yo estudiaba turismo, terminé la carrera de turismo, me gustaban mucho los idiomas y fue que decidí porque la carrera en donde yo estudié daba mucho énfasis en los idiomas y entonces viendo opciones, pues me convenció un poquito también las materias de turismo que me gusta y creo que por ahí va un poco la parte del servicio. A mí me encantaba servir, yo veía que cuando íbamos a algunas actividades en la prepa o que ¿no? Yo era la que me ofrecía y yo quería esto y el otro y ahí estaba. Entonces ya estudié turismo y resulta que, bueno, quería yo una manera de poder ganar un poco de dinero y entonces, como sabía yo inglés, entonces dije, bueno, necesito trabajar en algo donde pueda estudiar, donde pueda dedicarle tiempo a los estudios, no descuidarlos. Y fue que pedí clases ahí mismo donde yo estudiaba. Dije, bueno, pues voy a dar clases. Creo que es algo que es más flexible en tiempo. Puedo estar en las tardes dando clases y es algo que sé, ¿no? Entonces es cuando ya casi terminando la carrera, empecé a trabajar de profesora de inglés ahí donde yo estaba. Y es cuando hago como el clic, ¿no? Así como que la chispa del corazón, que de repente dije, wow, ¿qué es esto? O sea, yo quiero hacer esto toda mi vida, ¿no? Y ¿No lo tenías en el radar? No. ¿Y cuántos años son los que ya llevas como docente? 33 años tengo, porque ya luego empecé ahí estudiando la carrera.
Y entonces de ahí ya me seguí. De repente he tenido algunas pausas por cuestiones familiares, ¿no? De vida, porque me dedico un poco al rol de mamá y todo esto. Pero en realidad... La enseñanza, pero de la Sí, enseñanza de la los hijos. familia, claro, exacto. Entonces, pero pues ya de ahí me enamoré de la docencia y de ahí ya no me fui. Ya no me he ido y no me voy a ir nunca, ¿no? Ya dije, es esto lo que quiero, ¿no? Como que... Entonces termino la carrera y me empiezo a estudiar un diplomado para la enseñanza del inglés y de ahí pues ya la maestría y bueno, ya de ahí para el real, como dicen por ahí, ¿no? Y entonces, pues desde entonces he estado conectada pues con la docencia, mi vocación docente. Claro, oye, y ahora que lo dices así, me gusta el ver la docencia como una vocación, como un llamado. Sí. Toño, en tu caso, ¿cómo fue este llamado? Pues algo similar. Yo fui gerente, trabajé en Grupo Carso, en los directorios telefónicos. Hice una carrera ahí, empecé de jefe de reparto. Ahora ya nadie conoce los directorios porque con internet y los celulares pues ya no se usan. Pero antes era un libro muy importante en las casas. Y luego fui gerente administrativo, ascendí a gerente de ventas y terminé como gerente divisional. De repente salgo de allá, pero me invitan aquí a una sesión a una tertulia de Bellas Artes y vengo. Pero yo creí que me invitaban como asistente, no, querían formar un grupo y me invitaron Mira. como presidente de ese grupo. Y ahí es como vengo, se crea una materia y empiezo a dar yo me nombran titular de la clase y descubro también un mundo maravilloso y apasionante que no sabía que me iba a encantar tanto, la docencia, ¿no? Y entonces empiezo a dar clases, me va muy bien, me invitan a dar clases en formación humanista y después también en pensamiento crítico. Me invitan con una materia de pensamiento crítico y descubro este mundo pues apasionante y maravilloso, un mundo en donde uno se puede entregar y recibir. Empezaste el programa diciendo que para estudiantes y profesores, pero yo considero que no somos las dos cosas al mismo tiempo. Sí. Yo tengo muchísimo que agradecerle las enseñanzas que me han dado mis estudiantes, en los ensayos, en las conclusiones, cosas que me enseñan puntos de vista que yo no tenía y además datos y cosas que va uno aprendiendo. Y bueno, luego el compartir el conocimiento, el compartir la experiencia de vida sobre todo, porque bueno, el conocimiento se puede adquirir de cualquier forma, pero lo que vale es la experiencia humana que uno puede dejar, ¿no? Oye, con esta intersección que pudieran identificar en su vida, me llama la atención, como dice Lulú, oye, pues de pronto quizá la primera motivación fue, oye, ¿cómo gano un dinerito extra? Pero yo oye, como docente, pues quizá, no sé si vendiendo tostiesquites te hubiera ido mejor, pero tomaste una decisión y eso te fue llevando a un camino muy específico, ¿no? Sí, sí, claro, exacto. Sí, es cuando descubres, como dice Toño, ese mundo y ni siquiera pensé en el dinero. No piensas en eso. La verdad que dicen, y eso es muy cierto, que lo que te gusta, trabajarías sin que te pagaran. Tienes que vivir de algo. Pero la verdad es que si yo no me hiciera falta el dinero para poder vivir, ¿verdad? O sea, no me importaría, no, lo haría gratis. Solo que Creo es disfrutas algo- tanto que te sí, llena. exacto. Entonces, pues sí, así es, así fue. Oye, Toño, y bueno, y en tu caso, como egresado de la universidad, estudiaste administración de empresas. Cuéntanos cómo fue este reencuentro con la universidad, con esta circunstancia que ya nos platicabas, que se te invita, llegas a formación humanista. ¿Qué implicó para ti? No, bueno, algo muy, muy hondo, muy de mucho sentimiento, ¿no? Imagínate, después de años regresar al mismo edificio. Yo salí de acá. No existían todos los edificios de ahora, estaba el edificio A, no estaban los demás, el B, el C, el D no estaban ni los edificios adjuntos. Pero es una emoción muy grande regresar, ¿no? Y empezar a ver, a redescubrir todo eso que como estudiante pasaste de alguna forma, pues ya mucho mejorado, perfeccionado por las teorías, por todo la academia, la investigación, pues es muy emocionante. Y además, como traes esa experiencia como gerente, me hizo poner en práctica los valores que me enseñaron en la UAE. Y eso me rescata y me salva. Yo tuve situaciones muy complicadas con un sindicato en esa empresa. Todos mis trabajadores, excepto los gerentes de zona, eran sindicalizados, inclusive mi secretaria. Entonces, puse en práctica esos valores, pero no porque lo que yo estuviera consciente que los estaba poniendo en práctica, sino porque de una forma natural estaban dentro de mi formación.
lo que aprendí aquí, lo que me enseñaron otros profesores y lo que me enseñaron mis padres. Y creo que eso me rescató en las situaciones más complicadas de mi vida. Y me gusta esto que dices porque además no solo es regresar a casa, sino como esta experiencia que se acumula ya en la vida laboral, pues también nos lleva a la oportunidad de compartir. Y bueno, pues precisamente con esto quisiera que pasemos a nuestra siguiente sección, experiencias transformadoras. En la UPAEP estamos convencidos que desde la docencia, vista como esa aproximación a la vida de nuestros estudiantes, es una forma de hacer comunidad. Creemos que la mejor de las cátedras es la que imparte el profesor desde su historia de vida, desde su propio testimonio. Y me parece, que es la mejor de las clases que podemos dar. Pero a ver, vamos a rascar un poquito en sus respectivas historias de vida y quisiera que, en primer lugar, traigan a su mente, a su corazón, quizá esa primera experiencia donde, pues no sé si en la secundaria, en la preparatoria, incluso en la universidad, tuvieron algún profesor que los marcó, que los transformó y que quizá hoy su simple recuerdo pues les hace traer un pensamiento de gratitud. En tu caso, Lulú. Sí, pues mira, en mi caso fueron 2 profesores. Un profesor fue una experiencia un poco peculiar porque dirías que generalmente recuerdas a los profesores que te hacen sentir agradablemente, ¿no? Es decir, que tienes una experiencia bonita con ellos. En el primer caso del profesor que recuerdo no fue tanto así. Era un profesor muy exigente. Daba historia de México. Que solo es una materia difícil. Muy difícil. O la amas o la odias, ¿no? Y llegué a amarla, de verdad, porque yo creo que me puse a prueba mi propio límite o hasta dónde podía llegar. Porque este profesor lo que decía era, bueno, tú estudias, aparte hacía preguntas muy difíciles y eran exámenes orales y era 10 o 0. O sea, te pasaba al frente y nada de que pues así que no, o sea, sí, o sea, o vives o mueres, ¿no? Y entonces todas teníamos que estudiar, éramos puras mujeres, todas teníamos que estudiar muchísimo. Algo que fue muy importante en esta etapa del profesor es que como veían mis amigas que yo tenía como una metodología de estudio propia, yo agarraba y inventaba mis propias fichas, mis propias formas de estudiar y sacaba libros, ya sabes, ¿no? O sea, tú sí eres ñoñaza. Sí, Así. muy organizada en mis estudios, pero eso ya lo traía yo creo que ya de un talento, ¿no? Y entonces mis amigas veían y dice, oye, pues, ¿qué te parece si vamos a tu casa y nos explicas y estudiamos juntas? Ajá, y entonces hacíamos como unos círculos de estudio sin querer, iban a la casa y estudiábamos. Y entonces yo les explicaba. Y entonces me sentía maestra y eso me gustaba. Fíjate que después fui conectando esto que nunca en la selección de la carrera pues como que lo tomé en cuenta. Entonces, me encantaba explicarles. Entonces yo les decía, no, y pues entonces ya de repente veía que ya empezaban a hacer otra cosa. No, a ver, pónganse a estudiar, ¿no? Y ahí las vi a regresar. La amiga intensa, donde ya estaban despistando de una. Venimos así todo, no, vienen a estudiar y ya después platicamos, ¿no? Y entonces, y también en esta parte que me di cuenta que me gustaba explicar, que me gustaba compartir lo que yo podía, ¿no? Lo que yo sabía. Y este profesor, ¿no? Como de que sí pude y que soy capaz, como que probar mis propias capacidades. Eso me gustó, sí nos hizo sufrir. La verdad, había niñas que pues sacaban 0 y lloraban, se ponían a llorar enfrente del profesor. Es decir, pues ya reprobé, ¿no? Entonces, la clásica, el último argumento, el llanto para que al menos conmueva al profesor y a ver si conoce al profesor, pero no, ya muy intenso el profesor, pero fíjate, no se me olvidó nunca, ¿no? Esa es como una experiencia muy fuerte y la recuerdo ahora con cariño, ¿no? Sí fue duro, sí fue difícil, pero después como de agradecimiento pues era lo que él quería, ¿no? Probar nuestras propias capacidades y exigirnos. Y la otra profesora era una profesora diferente, fue en preparatoria. Ella, gracias a ella, amo leer. Y ella llegó y en una escuela pues un poco tradicional, llegaba con lecturas muy innovadoras, por ejemplo, la novela latinoamericana, llegaba y nos ponía a leer a García Márquez, nos ponía a leer pues cosas muy innovadoras que generalmente pues en una escuela de niñas pues te ponen a leer cosas un poco más que Mujercitas, ¿no? Algo así. Entonces nos ponía a leer novelas fuertes o novelas... Oye, María de Jorge Isaacs. Pues. Ajá, exactamente, ¿no? Casi. Pero entonces me encantaba y yo la vi a la profesora y
y cómo ella, enamorada de la lectura, me cautivó y fue que me enamoré de los libros y de la lectura, pero de estas lecturas diferentes, nuevas, modernas, ¿no? Cómo es que nos trae el mundo afuera, ¿no? Es decir, qué padre, y me encantaba leer, me encantaba lo que nos dejaba. Y ella también me marcó. Oye, qué buen regalo, sobre todo esto que dices, ¿no? Sí. Despertar ese amor a la lectura, se te abre un mundo distinto. Entonces, sí, esa fue mi experiencia. Oye, Toño, ¿y en tu caso, algún profesor que traigas a la mente? Sí, mira, yo tengo algo con esta parte del mundo, que es donde está la UPAEP, la 21 Sur. Aquí en este lugar yo estudié la primaria, era el Colegio Oriente. Entonces, no solo, fíjate, de lo que decía, Esa no me la sabía. yo vine aquí al Colegio Oriente, luego regresé a la UPAEP, a la licenciatura en Administración, y luego regresé a trabajar como profesor, aquí, a este mismo espacio, a este mismo terreno, esta misma localidad. O sea, en resumen, las coordenadas de tu vida han apuntado. Sí, aquí, Cumpla tu exactamente. función. Exactamente, así es. Y aquí, en sexto de primaria, donde ahora es las oficinas me parece que es Ciencias Sociales, ahí yo cursé sexto de primaria con una mujer tan, pero tan dulce, la señor Sport. Era una mujer ya grande, una mujer anciana, pero fue tan cariñosa, tan dulce con nosotros que me dejó un recuerdo imborrable. Oye, pero ¿por qué le decían así? ¿La seño Sport? Así se apellidaba. Así era el apellido. Yo pensé que era el apodo que le había puesto esto de maldoso. Pues pareciera, ¿no? Porque venía caminando. Tenis, ¿no? Ella comulgaba, escuchaba misa, oía misa en San Sebastián y venía caminando y venía muy despacito. Entonces sí parecía que Sport como deportista, pero no, ese era su apellido, ¿no? Ese Yo era, pensé que era el apodo no, puesto. no, no, La seño Sport. No, ya entendí, es el apellido. no, lindísima, sí, ella. Más don Pedro Palou me dio clases de historia, unas clases que siempre fueron deliciosas con él, y él me enamoró de la historia de México sobre todo, y con el doctor Basilio Rojo, que después también coincidimos aquí como profesores. Él me sacó adelante ese amor por la literatura. Yo empecé con la literatura por Joan Manuel Serrat, que ven que dicen que le echó una mano a Antonio Machado para que esos poemas de Machado se conocieran. Ahí empecé mi amor por la literatura. Juan Ramón Jiménez con Platero y yo, y bueno, muchísimos libros que me fueron enamorando desde muy chico, desde muy pequeño. ¿Y esto también lo despertó el profesor? Él lo encendió más, porque cuando llegué a la preparatoria nos daba lectura. Entonces imagínenselo, llegaba en un BMW, pero de los antiguos, de esos coches ingleses reconstruido. Él llegaba con su sombrero cordobés, un clavel en la solapa, y llegaba así a darnos clases y empezaba a hablar de García Lorca y a hablar también de los del boom latinoamericano. Y todavía me acuerdo que decía, no, empezaba la clase así como que la luna vino a la fragua con su polizón de nardos, el niño la mira, el niño la está mirando. Y bueno, yo decía, yo quiero ser como él, yo quiero leer como lee él, yo quiero aprender todo lo que él sabe. Y entonces, esa semilla que ya estaba implantada desde pequeño, leo muchísimo, empezó a germinar y a proyectarme hacia ese campo. Es que es lo mismo como que de mi trabajo como gerente hacia la docencia. Miren, yo creo que somos agua y el agua siempre coge el cauce que debe de tomar. Y eso fue mi vida. Yo fui por otros caminos, no sé, escogí administración sin ninguna vocación, lo voy a decir. Fui mal estudiante, después me compuse y también lo voy a decir, fui muy buen estudiante en el doctorado, en la maestría también. Pero bueno, lo mismo me pasó, fui un buen gerente, campeón siempre, mi lugar más bajo entre 20 divisiones fue el 4º lugar, pero, ¿cómo se llama? Corriente de la vida te fue llevando. Me trajo acá. ¿Qué haces? Sí. Y entonces aprendí una cosa importantísima, que es la plenitud, vivir en plenitud. Es estar en lo que amas entrañablemente y hacerlo, lo decía hace rato, hacerlo por el gusto de hacerlo. Lo demás es circunstancial. Estás haciendo lo que te mueve como ser humano a sentirte completamente pleno y feliz. Me encanta esto porque vamos descubriendo ese poder transformador que se da desde la docencia. Y aprovecho para agradecer siempre Prólogo, que aquí se ha rifado con unos cafecitos, recordando que Prólogo está aquí en Campus Central y Centro de Vinculación. Súper recomendables. Y ya entrando un poco en esta charla de cafés entre colegas, pues quisiera ahora irnos al presente de su labor como docentes, también en esas experiencias que transforman.
ya lo decíamos que para la UPAEP, pues de pronto esta apuesta que tenemos en la formación integral, pues nos lleva a descubrir que también son los docentes los que provocan en el estudiante no solo, oye, ¿qué tiene que ver esto con mi carrera? Sino que tiene que ver esto con mi vida. Lulu, ¿ha habido alguna experiencia ya en tu labor docente en la que digas, híjole, vale toda la pena lo que estoy haciendo? Sí, yo creo que ha habido varias. Los chavos, creo que es muy cierto que a veces no se ven resultados inmediatos, quizá como docentes un poquito como el ansia de querer ver resultados inmediatos. Entonces, tal vez cuando estamos en nuestras clases, en el caso de formación humanista, tal vez como que no los ves como una respuesta inmediata que les gusta o que les ha marcado, que les deja huella o que les sirve lo que compartimos. Porque además, la neta, pues la mayoría dicen, estas son las materias de relleno, las aburridas, en el mejor de los casos las que suben el promedio, pero no las importantes, ¿no? Sí. Oye, pero déjenme deciros una cosa, y esto me lo enseñó mi esposa, que también es profesora acá, Marcela Reyes. Ella me dice, sí, diles, materia de relleno, porque de acá te vas a ir relleno de valores, de cultura, de buenos sentimientos, de amor al estudio, de humanismo cristiano que tanta falta nos hace en este mundo. Diles que sí son de relleno. Sí. O luego también otra es que les dices, ¿no? Ah, sí, son de relleno. ¿Qué sería una empanada sin relleno? Un chile en nogada. Un chile en nogada, un osito de peluche sin el relleno. Pues es lo que le da la esencia, ¿no? Al osito, al chile. Claro. Entonces ya se quedan pensando. Y es que oye, pero además ya me dio hambre, yo sí. La empanada. Una empanada bien rellena con quesito, salsita, y es cierto, ¿no? Es verdad. El contenido es fundamental. Totalmente, ¿no? Es el que le da sentido ya a todo lo demás. Platicamos mucho casos o experiencias donde, por ejemplo, ¿no? En el caso de medicina, de repente decimos, bueno, podrá ser un excelente médico, pero si lo que busca es el dinero, si lo que busca es un beneficio propio, si no le interesa servir a los demás o no tiene, como dice Toño, valores que den un sentido a su vocación o a su profesión, porque yo les digo, viene desde la vocación, lo que estás estudiando, les tiene que gustar, les tiene que enamorar, ¿no? O sea, ese movimiento y esa pasión interior. Entonces, yo lo que les digo es eso, no tiene ningún sentido, sí podrá ser y curar y podrá ser el mejor médico que ustedes quieran, pero si no es una buena persona, que le interese más el bien de la persona, queda desperdiciado ese talento. Digo, ustedes son súper talentosos, pueden llegar a hacerlo hasta donde que ustedes quieran, pero si no tienen ese fundamento de valores o no buscan el servicio a los demás, va a quedar desperdiciado, no va a tener al final ningún sentido, ¿no? Y estas experiencias, lo que decía ya nada más, esto que comentas acerca de, y voy hacia lo que dices, de cuál es como lo que vemos en los chavos, es al final de todo cuando llegan y te hacen un comentario o te agradecen, ¿no? Pues de mil maneras, pero... ¿Algún estudiante que te venga a la mente que es, híjole, me marcó como profesor? Un poco lo que decía Toño, no solo soy yo el que transforma, sino que también me dejo transformar por mi estudiante. Claro, sí, no, como dice Toño, es una flecha de doble dirección. ¿Cómo es que fíjate, Dios es grande porque... Cuando dices, estás un poco desanimado, bueno, como ser humano a veces, ¿no? Tienes la pila baja y si hay algo que te anima, ¿no? De repente una niña llega y, profesora, o te da un detallito, un chocolate, o te dice, ¿cómo está, maestra? O el otro día me dice una estudiante que dijo, ay, esta clase, quién sabe si les haga sentido, ¿no? O quién sabe si no les haya gustado. Llega una niña con una sonrisa, me dice, gracias, maestra, cuídese mucho. Con esa simple expresión de cuídese mucho y una sonrisa, en verdad, sentí que me lo agradeció. Y así como algunas experiencias así. Pero, y lo que decimos es que después en su vida es cuando les empezará a dar sentido, ¿no? Todo lo que nosotros les damos, ¿no? Esa vivencia. Y que seguramente no en todos los casos podremos experimentarlo. Pero en este sentido, Toño, ¿ha habido alguna anécdota, algo que de pronto tú digas, híjole, aprendí más yo incluso del estudiante que lo que yo pude haber enseñado? Sí, en situaciones en donde, por ejemplo, llegan a contarte alguna problemática, nuestras materias se prestan mucho para que se acerquen y te platiquen cosas. ¿Por qué? ¿Qué tipos de temas abordan?
temas personales, humanos, sufrimientos, abandonos, rompimientos amorosos, conflictos con los padres, situaciones de vocación, que esos son, también les duelen. Cuestiones que Sí. tocan las fibras más íntimas. Más de la íntima, persona. así es, así es. Y bueno, acordarme de esas cosas, no sé, por ejemplo, una niña que estudiaba medicina, y eran sus primeros semestres, su primer semestre, y llegó a mi cubículo y me dijo, oiga, ¿me puedo quedar aquí una tarde? ¿Puedo quedarme a trabajar acá? Le dije, pues sí, pues, yo pensé, está la biblioteca, está en otros lados, pero si quieres estar acá. Y le digo, ¿por qué vienes acá? Y dice, extraño mucho mi casa. No puedo, y se puso a llorar. No sé para qué vine, dejé a mi mamá, dejé a mi hermano, mi papá, no puedo, no voy a poder, no. Y todas las tardes iba al cubículo, se sentaba a trabajar ahí, hacía su tarea. Yo estaba trabajando, haciendo mis cosas, y si necesitaba hablar con alguien, le pedía que saliera ya, pero ahí trabajó. ¿Saben qué? Creo que juntó 9 cruces forjadas. Wow. No, para mí era mi ídolo. Yo decía, no, es que tengo que imponerme con ese carácter, vencer, estudiar con sufrimiento pues debe ser durísimo, ¿no? Se impuso y salió adelante. Es una gran enseñanza. Y luego, dentro de esas recopilaciones, pues muchas cosas, por ejemplo, cartas al final del semestre o cartas después, en las que te dicen, profesor, usted marcó mi vida, profesor, usted modeló lo que yo tenía que ser, y eso me llena de orgullo. Pero además, déjenme decirles una cosa, los estudiantes pues, nos califican, ¿no? Nos ponen una calificación. Pero yo no creo que la calificación esté ahí. A mí creo que 4 es la puntuación más alta. Mi calificación es cuando yo los encuentro en la vida y los encuentro desarrollados plenamente, líderes humanistas, líderes transformadores y gente con una familia conformada y con muchos éxitos en su vida. Ahí es donde digo, sí me pongo la palomita, si no, no. Y me encanta esto que dices, Toño, porque justamente es el sentido transformador que se da desde la labor docente. Y yo quisiera, un poco vamos ahí viendo el ciclo de la conversación. Empezamos cuando ustedes fueron estudiantes, ahora como son docentes, pero también actualmente, bueno, tú, Toño, ya acabaste el doctorado, pero también han asumido en esta última etapa reciente el rol de estudiantes. A ver, Lulú, dicen que no hay peor estudiante que el profesor cuando te conviertes y cambias de rol. ¿Cómo te está yendo a ti con el doctorado? Ay, pues es verdad. A veces sí te reflejas, ¿no? En los alumnos, dicen, no, y tú que estás cuando de maestro dicen, no, tienes que hacer la tarea, tienes que cumplir en tiempo. Y a veces, pues las actividades es complicado, es difícil. Pues ahí voy más o menos estudiando, haciendo la tarea, combinando la vida familiar, la vida laboral. Oye, ¿sigue siendo ahí la alumna ñoña que hace los esquemas, invita a los otros a estudiar o ya? Más o menos sí, más o menos ya no tengo tanto tiempo, pero sí, creo que al final de todo sigue siendo tú, con los cambios que vamos teniendo a lo largo de la vida, pero sí yo me noto que como estudiante sí tengo ciertos rasgos, por ejemplo, la organización del tiempo de tal a tal hora, eso sí tienes que tener mucha organización, pero también lo que me ha servido recordar desde la parte de alumno es ciertas cosas que tal vez tienes que ajustar como profesor y que no te das cuenta porque ya hace muchos años que no fuiste alumno, ¿no? Claro. Entonces, y no es lo mismo un diplomado, lo tomas un mes, 2 meses y rápido, a un ya grado, claro, de tiempo. Y entonces cuando hago algunas reflexiones de cosas que necesito mejorar en mi práctica docente o en mi trabajo, y creo que ahí voy, ¿no? Mejorando desde esta parte, porque muchas veces no estamos de este lado, ¿no? Dicen que por ahí que a veces es buen ejercicio en un salón de clases, algún día siéntate en donde se sientan los alumnos, ponte de este lado, porque a veces estamos nada más del otro y no nos ponemos de este lado. O sea, es decir, ¿no? ser empáticos, Exacto. ver desde una perspectiva distinta y eso Exacto. enriquece al docente. Exacto, y verte a ti mismo, cómo te ves, a veces yo hago esto, ¿no? Cómo me veo a mí misma de docente, qué puedo mejorar, como este ejercicio, creo que es bueno. Claro. Oye, Toño, a ver, yo reconecto con algo que ya decías. A ver, tú fuiste un mal estudiante, desde una mala decisión, seguramente no te apasionaba, Sí, pero eso en el doctorado cambió. sí, ¿Por qué? claro, porque la vocación te marca, ¿no? Entonces, imagínate, no sé, así platicando de manera rápida. Estoy en la prepa, quinto semestre, cuarto semestre, no, cuarto, sí, es
primero, segundo, sí, tercer semestre, cuarto semestre, llega mi papá y me dice, oye, hay que ver qué vas a estudiar. Filosofía y letras, no estaba separado. Y entonces me dice, no, algo que te deje. Pero él lo hizo con todo el amor del mundo, Claro. pero ni él ni yo sabíamos que la vida siempre te la vas a ganar y se hace lo que te gusta más. Entonces vine aquí a la UPAE, me metí a economía, eran los tiempos de los, ¿cómo se llamaban? Miguel de la Madrid, los tecnócratas. Entonces mi mamá quería que estudiara yo economía, teníamos un tío que era economista y todo, entonces ya. Vine, pues fue un fracaso total. Yo había reprobado todas las materias que se podían reprobar, firmé mi cartita. Yo hubiera estado en pase. Sí, Yo hubiera estado en pase en ese. Lo dije, sí, no te lo creo, Toño. No, de verdad. Toño es de los profesores mejor evaluados y todo, y mira. Oh, sí. No es que mis compañeros de aquellos tiempos me dicen, ¿cómo que doctor? ¿Cómo le hiciste? No me lo pueden creer. Pero es eso, es la vocación. Cuando tú estudias lo que amas, entrañablemente no te cuesta trabajo. A mí me decían, lee El amor en los tiempos del cólera, este miércoles lo quiero, el miércoles que entra leído y analizado, y yo lo hacía, porque no me costaba trabajo. En cambio, que me dejaran algo ahí de Samuelson o de aquellos, ¿cómo se llama?, Ay, sufría. teóricos de la economía, sufría yo muchísimo. Y entonces, no, cuando estuve en lo que yo quería, por eso siempre les digo a los estudiantes, tienes que estar en lo que tú quieres. Mira, yo creo que hay una situación. A la universidad venimos por conocimientos académicos, por conocimientos técnicos, por conocimientos profesionales. Vale, está muy bien. Pero también venimos por otras tres cosas. Venimos por formación, por libertad y por pasión. El conocimiento sin la formación no sirve. Tienes que estar formado para ser integral y tener un desarrollo en la plenitud como ser humano. La libertad, a mayor conocimiento, mayores posibilidades de libertad. ¿Por qué? Porque la esencia de la libertad no es hacer lo que uno quiere. La esencia de la libertad es elegir correctamente. Y eso solo te lo da la cultura y el conocimiento. Y luego pasión. ¿Por qué? Porque tienes que amar lo que estás estudiando. Y si lo amas, cada clase, cada tema, lo vas a amar más porque se te está descubriendo, ¿no? Entonces yo creo que por ahí va la cosa. Oye, me hiciste descubrir lo que el tío Ben le dice a Peter Parker, Spider-Man, ante grandes poderes, grandes responsabilidades. O sea que también era un gran docente, porque justamente esto que dices, la formación, estos talentos que se reciben, al final deben ser compartidos para que sean multiplicados, y esto implica una responsabilidad que también va conectada con la vocación. Oigan, esto se pone buenísimo y por eso los invito al cierre de este episodio con nuestra última sección titulada Impronta UPAEP. Pues así llegamos a la recta final y en esta última sección quisiéramos reflexionar desde este nido, desde esta comunidad, el poder transformador que tienen nuestros docentes. Lulú, ¿qué quisieras decirle hoy a nuestros estudiantes que nos escuchan, a otros colegas docentes que también comparten esta vocación? ¿Cómo lograr justamente este reto de transformar la vida de nuestros estudiantes? Bueno, antes que nada, yo creo sí hacer las cosas, como decimos, con esa pasión y con esa emoción y vocación que le da también un sentido a tu vida. Como estábamos platicando, el compartir lo que tú puedes dar a los demás te llena de sentido, te llena de plenitud. Yo creo que tenemos que seguir guardando la esperanza. A veces yo les daría este mensaje a los estudiantes y a los profesores. A veces vemos un mundo, cosas negativas, vemos un mundo que pareciera que no hay salida, pero yo creo que no olvidar que siempre hay esperanza, que siempre hay algo que hacer, que siempre nos toca a nosotros poner nuestro granito de arena, poner lo que nosotros vemos que podemos contribuir. Dice Víctor Frank, no se trata de que tú le pidas a la vida, sino lo que la vida pide de ti. Y ahí es donde viene lo que dices, la responsabilidad de tu propia vida, que yo le digo a los estudiantes, es un regalo maravilloso que te dan. ¿Qué vas a hacer con él? Es un encargo tu vida, es un regalo. ¿Qué vas a hacer cuando te lo dan? Es algo valioso, cuidarlo, pero
cómo es la mejor manera en cómo lo vas a hacer, ¿no? Cómo vas a vivir esa vida. Y siempre con esta actitud de esperanza, de ver un mundo que también es un mundo bello, un mundo bonito, lo bueno de los seres humanos, porque también a veces yo lo que platicamos es que nos enfocamos en lo malo y todo lo vemos y pensamos en los problemas y en lo negativo. También tornemos y veamos desde las posibilidades. Entonces, creo que vale la pena hacer estos ejercicios de sentarnos, pensar qué podemos hacer, qué es lo que yo quiero, qué es lo que yo puedo hacer y hacerlo, ¿no? Pero yo les digo esto a los chavos y les diría a los profesores, la esperanza que sea el faro que nos guíe, ¿no? Porque pues hoy no se quiere ver tanto esto, pero... Me encanta esto que dices, Lulú, porque somos los docentes los que estamos llamados a ser testigos de esperanza. Totalmente. Y Toño, para ir cerrando, en esta impronta UPAEP, ¿por qué justamente desde esta experiencia como docentes, este llamado que tenemos para transformar vidas, ¿con qué nos dejas? Una última reflexión. Bueno, yo quisiera decirle, por ejemplo, a los profesores que no somos profesores de una materia, no somos profesores de literatura, de física, de matemáticas, somos formadores. Entonces, somos un ejemplo. Tenemos que esforzarnos porque el estudiante vea a nosotros un modelo integral en nuestra vida espiritual, en nuestra vida intelectual, en la física, en todos los aspectos de nuestra vida. Tenemos que ser modelo inspirador para ellos, por una parte. Por la otra, decirle a los estudiantes, la sociedad contemporánea, México está ávido de gente decente, ávido. Y eso solo lo vamos a lograr con la formación, con el humanismo y el humanismo cristiano. Solamente podemos así transformar a nuestra sociedad si todos trabajamos en ese sentido, si todos vamos hacia esa búsqueda de los valores. Y los valores en todos los sentidos, espirituales, intelectuales y lo demás, ¿no? Y tratar de transformar a nuestra sociedad en esa búsqueda del bien común, ¿sí? No sé, esa filosofía de los principios de solidaridad, de subsidiariedad, el manejo de la autoridad, es que ese enfermizo es un cáncer, cómo estamos manejando la autoridad, sobre todo a nivel, ¿cómo se llama? Pues federal o una cosa así. Bueno, en todos los aspectos, pero necesitamos... Una mala concepción de la política. Sí, claro, del poder. Es que se ha perdido de la esencia del bien común, que es el fin inmediato de la autoridad. Creo que por ahí podríamos trabajar. Y bueno, desde también nosotros tenemos una autoridad, hay que traspolarlo a nuestra casa. Yo como padre soy la autoridad, como profesor soy una autoridad que tengo que buscar el bien común de la gente que me rodea y por ahí trabajar. No, y además esta figura de autoridad que se basa en el servicio, en la entrega, en ser ese testigo de esperanza. Y pues yo les quiero agradecer, Lulú, Toño, un alerombo para ustedes, un alerombo para todos nuestros docentes que abrazan esta vocación de servicio, que entienden la grandeza de este poder transformador que tenemos como docentes. Y nos vemos hasta la siguiente. Muchísimas gracias. Muchas gracias. Gracias. Esto es una producción de UPRES Media UPAEP.